Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Intercalado entre Occidente y Oriente, el mundo islámico nació en medio de una sociedad comercial y pagana. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde viene la palabra centro en Oriente Medio? Para averiguarlo, viajemos en el tiempo hasta los albores de la civilización. Por un lado, tenemos la civilización occidental, que surgió en la zona que rodea el mar Mediterráneo. Por otro lado, alrededor de lo que hoy es China, tenemos la civilización oriental. Entre estos dos mundos, tenemos lo que el autor denomina el mundo medio. Más específicamente, este mundo es el área entre el río Indo, que corre a lo largo de la frontera de India y Pakistán, y Estambul, que se encuentra en el extremo norte de Turquía, y se encuentra entre los mares Negro y Egeo. Este es el mundo medio, que descansa entre Oriente y Occidente, dos civilizaciones muy diferentes, con sus propias historias distintas. En el corazón del mundo medio estaba Mesopotamia, que se encontraba entre los ríos Éufrates y Tigris, donde se encuentra el actual Irak. Hace unos 500 años, en el sur de Mesopotamia, los sumerios desarrollaron la primera alta cultura, inventando letras y números en el proceso. Los sumerios no duraron mucho y, a medida que avanzaba la historia, varias otras altas culturas aparecieron y desaparecieron. Estaban los acadios, los amorreos, los babilonios y, alrededor del 550 a.C., los persas. Luego vinieron los griegos, y las famosas conquistas de Alejandro Magno, a las que siguió inmediatamente el surgimiento del Imperio Romano, período durante el cual nació Cristo. Todos estos imperios y culturas aparecieron y desaparecieron en el mundo medio, y todo ocurrió antes del nacimiento del Islam. Alrededor del año 570 d.C. nació el profeta Mahoma. Su lugar de nacimiento, la Meca, era un centro comercial definido por la empresa comercial. Se crió huérfano y creció pobre en una sociedad de ricos comerciantes árabes. En ese momento, estos árabes eran paganos que creían en una multitud de dioses. Pero entonces, un día, Mahoma tuvo una experiencia que le cambió la vida. Mientras meditaba en las montañas cercanas, recibió la visita del ángel Gabriel y una voz le ordenó que recitara. Después de esta revelación, Mahoma comenzó a predicar el monoteísmo a la gente de la Meca. Y, para disgusto de los ricos comerciantes árabes, el mensaje que tenía era que Dios quería acabar con el libertinaje y ayudar a los pobres. Así nació el Islam. Mahoma fundó la comunidad musulmana y fue seguido por los califas. Cuando Mahoma aceptó el llamado y comenzó a predicar, rápidamente ganó seguidores, lo que había comenzado como un grupo de sus amigos cercanos, y familiares pronto llegó a incluir a un gran número de miembros de la comunidad. No pasó mucho tiempo antes de que los comerciantes paganos de la Meca comenzaran a sentirse amenazados por su creciente influencia. Finalmente, los ancianos de la tribu Quraysh comenzaron a planear el asesinato de Mahoma. Se vio obligado a huir de la Meca hacia el santuario de la cercana Medina. Esta migración se conoce como la Égira, y marca el verdadero comienzo de la comunidad musulmana. De manera similar a las divisiones Beth y Ad, o AEC y CE, en el calendario gregoriano, el calendario musulmán divide la historia entre BH, antes de la Égira, y A, después de ella. Tras el traslado a Medina, muchos árabes comenzaron a convertirse al Islam y se construyó la comunidad musulmana, también conocida como la Umma. Se libraron 3 batallas icónicas entre los musulmanes y los comerciantes de la Meca antes de que, finalmente, en el año 6 d.H., la tribu Quraysh finalmente se diera por vencida y se convirtiera. Como resultado de esta conversión, Mahoma y los musulmanes finalmente pudieron emigrar de regreso a la Meca. Fue entonces cuando la Kaaba de la Meca, el templo de piedra negra que durante mucho tiempo había sido su lugar de culto, se convirtió oficialmente en el lugar sagrado de los musulmanes. En el año 10 de la Égira, o 632 d.C., Mahoma murió repentinamente a causa de una fiebre,
y su legado quedó en manos de los 4 primeros califas o diputados guiados correctamente. La repentina muerte de Mahoma dejó a la umma en un estado de confusión, con intensos debates sobre quién debería ser el próximo líder. Durante los primeros años, hasta el 13 de la Égira, uno de los primeros compañeros de Mahoma, Abu Bakr, sirvió como califa, lo que lo convirtió en el primero de la historia en llevar este título. El segundo califa fue Omar, quien ocupó el cargo del 13 al 24 de la Égira. Él también había sido uno de los primeros y más cercanos compañeros de Mahoma. Omar también es una figura importante en la historia musulmana, ya que fue durante su mandato cuando el Imperio Islámico se convirtió en una civilización justa e igualitaria que creció hasta eclipsar al Imperio Romano. El tercer califa fue Othman, que gobernó del 24 al 40 de H. o del 644 al 656 de C. Y aunque fue un líder modesto, sus gobernadores provinciales son recordados por sus métodos abusivos de sacar dinero de los ciudadanos y llevárselo a sus propios bolsillos. Debido a que aterrorizaban a la población, estallaron disturbios y Othman terminó asesinado por una multitud enfurecida. El yerno de Mahoma, Ali, se convirtió en el cuarto califa, pero solo duró 4 años, durante los cuales la comunidad musulmana estuvo sumida en el caos. A los 4 califas les siguió el gobierno de 2 dinastías, los omeyas y los abasíes. Las cosas se complicaron un poco al final del reinado de Othman. Hubo una lucha de poder entre Ali, reconocido como el cuarto califa, y Muawiyah, que era el gobernador de Siria y Egipto. Muawiyah se negó a ceder el poder y Ali fue asesinado por un extremista, lo que convirtió a Muawiyah en el próximo califa. Muawiyah era miembro de los omeyas, un clan aristocrático de la tribu Quraysh de Mahoma, y su ascenso al poder marca el comienzo de la dinastía omeya, que duró del 40 al 120 de la Égira, o del 661 al 737 de C. Cuando un Muawiyah envejecido se acercaba a la muerte, el título de califa pasó pacíficamente a su hijo Yazid, quien vigiló de cerca a los familiares y descendientes de Ali, un grupo que seguía viendo a su familia como la heredera legítima del trono. El segundo hijo de Ali, Husein, era nieto de Mahoma y reunió un pequeño ejército para desafiar a Yazid. Los hombres de Yazid aplastaron el levantamiento, y el propio Yazid cortó la cabeza de Husein como advertencia a cualquier otro descendiente de Ali que pudiera estar pensando en desafiar a los omeyas. Tras la derrota de Husein, surgió el movimiento religioso conocido como chiismo. Sus seguidores creían que la luz o la energía de Dios se transmitía a través de los descendientes del profeta, o chiitas, lo que los mantenía fuertes. El líder espiritual de los chiíes es el imán, el guardián de la luz de Dios. Y al igual que el califa, solo hay un imán en un momento dado. Los descendientes de Yazid continuaron gobernando el mundo islámico durante las siguientes generaciones. Sin embargo, los chiíes siguieron fortaleciéndose. Eventualmente tomarían el control cuando Abu al-Abbas se convirtiera en el nuevo califa en el 132 de la Égira. Al-Abbas afirmó ser descendiente de uno de los tíos de Mahoma y, aunque solo gobernaría durante un año, marcó el inicio de la era abasí, que duró del 120 al 350 de H. o del 737 al 961 de C. El gobierno abasí se considera la segunda dinastía islámica. Durante la mayor parte de su reinado, la vibrante ciudad de Bagdad fue su capital. Fue durante este tiempo cuando se elaboraron y escribieron las doctrinas del Islam, parte de la razón por la que la edad abasí se recuerda como la edad de oro del Islam. Paralelamente a los acontecimientos políticos, se desarrollaron la erudición, la filosofía y el misticismo islámicos. Durante su vida, el profeta Mahoma estableció 5 pilares del Islam, que se consideran los deberes que se espera que desempeñe todo seguidor. Se trata de Shahada, creer en un solo Dios y en Mahoma como su mensajero. Salah, rezar 5 veces al día. Zakat, dar a los pobres. Saum, ayunar durante el mes del Ramadán. Hajj, ir en peregrinación a la Meca, si es posible.
Si bien estos deberes se consideraban muy concretos, las demás enseñanzas de Mahoma se habían vuelto más ambiguas desde su muerte. Así, en los años comprendidos entre el 10 y el 505 de la Égira, o sea, entre el 632 y el 1111 d. C. Los musulmanes se pusieron manos a la obra para desarrollar un acuerdo unificado sobre la doctrina musulmana. Este desarrollo fue en gran medida obra de los ulamas, o eruditos islámicos. A lo largo de los años, recopilaron todas las palabras que Mahoma había recitado y recibido de Dios y, finalmente, las recopilaron en una sola obra, el Corán. Complementando el Corán hay otra colección conocida como el Hadith, que, traducido a grandes rasgos, significa dichos o narración. Contiene todas las palabras, consejos y anécdotas del profeta Mahoma. El ulama también trabajó en la Sharia, que se traduce como el camino o el camino, y también es una guía de las leyes y el estilo de vida de los islámicos. Mientras los ulemas trabajaban para enmarcar la doctrina musulmana, también había filósofos islámicos que se esforzaban por poner una perspectiva musulmana sobre el hombre, la naturaleza y el cosmos. A medida que el imperio islámico se expandió, los musulmanes árabes se familiarizaron con la obra de los filósofos de la antigua Grecia. Los filósofos islámicos admiraban las deducciones lógicas de estos estimados pensadores, y esperaban aplicar deducciones similares a los principios fundamentales del Islam. Donde los filósofos musulmanes realmente lograron avances únicos fue en las matemáticas y las ciencias. Sentaron las bases de las matemáticas y la química modernas, además de proporcionar tratados históricos sobre geología, óptica, botánica y medicina. Y luego estaban los místicos islámicos de la secta sufí. Los que practicaban el sufismo, o misticismo islámico, eran musulmanes que no se sentían satisfechos con las interpretaciones estrictamente racionales del Islam. En cambio, se esforzaron por alcanzar la experiencia trascendente que sintió Mahoma al recibir las revelaciones de Dios. Con solo prendas sencillas hechas de lana áspera, o suf, los sufíes emplearon diferentes prácticas en su lucha por la trascendencia, como recitar el nombre de Alá durante varias horas seguidas. En el apogeo de su gloria, el mundo islámico comenzó primero a resquebrajarse y luego a derrumbarse. Hay un nombre para la tierra que está controlada por un califa musulmán, un califato. Así, durante la dinastía omeya, hubo un califato omeya, seguido por el califato abasí, y así sucesivamente. A mediados del siglo VIII, el califato abasí fue el epicentro cultural del mundo conocido. Sin embargo, al mismo tiempo, el califato estaba a punto de dividirse. En el oeste, el califato llegó hasta el extremo de la España andaluza, donde estaba surgiendo un nuevo tipo de mundo musulmán. La ciudad andaluza de Córdoba se había ganado la reputación de ser la ciudad más grande de Europa, y estos musulmanes españoles de mentalidad independiente decidieron separarse del resto del califato, dividiendo el imperio en dos. Luego, a mediados del siglo X, otra ciudad muy popular, El Cairo, alcanzó una estatura lo suficientemente alta como para rivalizar con Bagdad. Lo que había ocurrido en España ocurrió en Egipto, otro grupo de musulmanes decidió separarse, dividiendo así el califato en tres partes. Además, a principios del siglo XI, tribus enteras de nómadas musulmanes turcos cruzaron las fronteras septentrionales del califato, marcando el inicio de la era selyúcida. Los selyúcidas eran una familia de turcos occidentales que construyeron un imperio tan vasto que se extendía desde el mar de Aral en el norte hasta el Golfo Pérsico en el sur, y hasta el mar Mediterráneo en el este. El poder de los selyúcidas llegó a rivalizar con el de los abasíes, pero este no fue el único factor en juego en este caótico período. En primer lugar, había que enfrentarse a los cruzados europeos. Para los musulmanes florecientes, los europeos fueron, durante bastante tiempo, nada más que gente atrasada que vivía en un bosque primitivo. Pero en el siglo XI, comenzaron a evolucionar y a crecer en poder, justo cuando aumentaba la confianza de la Iglesia cristiana. El verdadero conflicto comenzó en 1095, cuando el Papa Urbano II llamó a los cristianos a recuperar Jerusalén, lanzando así la primera cruzada. Las cruzadas no comenzaron con mucho éxito, ni como una amenaza real para el imperio islámico,
pero fueron persistentes, duraron más de 200 años, y aprovecharon el hecho de que el mundo musulmán estaba dividido. La verdadera catástrofe, sin embargo, fue la invasión mongola de 1218. Procedentes de las tierras altas de Asia Central, los mongoles pusieron de rodillas a los imperios islámicos, mataron a cientos de miles y convirtieron las vibrantes ciudades en ruinas humeantes. Tras el caos llegó el Renacimiento, pero, a medida que el mundo islámico nacía de nuevo, Europa también crecía. La invasión mongola dejó al mundo islámico totalmente devastado. Y no fue hasta finales del siglo XIII que consiguió volver a la vida. Este renacimiento estuvo marcado por el surgimiento de tres grandes imperios musulmanes. El primero fue el Imperio Otomano, que duró del 700 al 1341 d. H. o del 1299 al 1922 d. C. Los Otmanlis, u otomanos, fueron una importante familia de Anatolia que conquistó Constantinopla, y construyó un poderoso imperio en la región que ahora es Turquía. Su imperio, que creció hasta incluir áreas de Europa del Este, Oriente Medio y África, pasó a convertirse en una sociedad rica y compleja con una cultura musulmana dinámica y viva. Paralelamente a los otomanos estaba el Imperio Safávida, que ocupó el poder del 906 al 1138 d. H. o del 1501 al 1736 d. C. en Persia, o el actual Irán. Su presencia bloqueó de manera efectiva cualquier expansión hacia el este para los otomanos. La fe predominante aquí era el chiismo, y su cultura alcanzó su punto máximo alrededor de 1600, que fue una época de auge de la industria, el arte y la arquitectura. El tercer imperio musulmán próspero fue el Imperio Mogol, que fue fundado por Babur, comenzó alrededor del 900 y duró hasta 1273 d. H. o entre 1526 y 1857 d. C. Los mogoles construyeron un imperio gigantesco que se extendía por los actuales Afganistán, Pakistán, India, Bangladesh y Birmania. También tenían una cultura próspera que incluía la maravillosa e icónica arquitectura del Taj Mahal. Si bien todas estas culturas florecían, las potencias europeas también estaban en ascenso. Las cruzadas tuvieron éxito en una cosa, inculcaron un espíritu de exploración en los europeos. Y cuando los últimos cruzados huyeron de vuelta a sus hogares en 1291, las exóticas mercancías y especias asiáticas que trajeron consigo generaron un apetito saludable por los productos comerciales. En su deseo de acceder ellos mismos al comercio de especias, los europeos comenzaron a explorar. De hecho, en 1492, Cristóbal Colón descubrió accidentalmente las Américas en un intento de encontrar mejores rutas comerciales. Casi al mismo tiempo, en España, la relativamente nueva corte cristiana descubrió textos dejados por los musulmanes españoles, que contenían traducciones al árabe de filósofos griegos antiguos como Platón y Aristóteles. Estos textos fueron vitales para imbuir a una nueva generación de académicos un espíritu de humanismo y curiosidad científica. Sin embargo, estos cambios progresistas pasaron casi desapercibidos para el mundo musulmán, un descuido que tuvo consecuencias fatales, como veremos en un abrir y cerrar de ojos. Con el ascenso de Europa llegó la caída del mundo islámico. En los años comprendidos entre el 905 y el 1266 d. C. o entre 1500 y 1850 d. C. Los europeos navegaron por todo el mundo, y establecieron colonias en casi todos los lugares donde desembarcaron. Por supuesto, esto significaba que también estaban abriéndose camino en el mundo islámico. Y, como resultado, esos tres grandes imperios musulmanes comenzaron a desmoronarse. Para el Imperio Otomano, esto se debió en gran medida a que los comerciantes europeos causaron estragos en la economía local. Antes de la influencia europea, los comerciantes y artesanos habían formado poderosos gremios que controlaban la fabricación del imperio. Sin embargo, cuando llegaron los europeos,
con los bolsillos llenos de oro extraído de la minería en las Américas, pujaron rápidamente más que los gremios por los derechos sobre las materias primas, lo que provocó una fuerte caída de la producción. Como resultado, la inflación aumentó y una nueva era de corrupción infectó al Imperio Otomano en sus entrañas. Mientras tanto, las cosas en el Imperio Safávida no iban mucho mejor. El principal conflicto aquí fue entre los líderes chiitas y las provincias sunitas rebeldes, que amenazaban con destruir el imperio. Los asesores militares europeos, deseosos de aumentar la tensión y hacer que el imperio fuera más vulnerable a los intereses europeos, aprovecharon esta lucha por el poder. Finalmente, en el imperio mogol, el principal conflicto fue entre los gobernantes musulmanes y los reyes hindúes. Esencialmente, los poderes gobernantes no podían mantener a los reyes hindúes bajo control, por lo que el imperio se estaba volviendo fragmentado y caótico. Una vez más, los puestos coloniales europeos de representantes franceses, holandeses, ingleses y portugueses estaban al acecho, listos para intervenir y utilizar la inestabilidad como una forma de aumentar su influencia. En el siglo XVIII, el mundo islámico estaba hecho añicos. Y los fieles se quedaron preguntándose qué significó la caída de estos imperios en un sentido espiritual. Después de todo, el Islam se basa en la creencia de que Dios sostendrá una buena comunidad musulmana. Fue esta preocupación la que llevó a Abdul Wahab a pedir una reforma que se conoció como wahabismo. Creía que todas las diferentes interpretaciones de los textos sagrados habían debilitado al Islam, por lo que los musulmanes del mundo debían volver a los valores originales. El wahabismo finalmente se convirtió en la fe dominante de Arabia Saudí. Durante el siglo XIX, tres ideales europeos cambiaron para siempre el mundo islámico. El wahabismo no fue el único llamado a la reforma que surgió durante los siglos XVIII y XIX. Otro reformador fue Sayyid Ahmad de Aligarh, quien defendió una forma de laicismo que se hizo popular durante el siglo XIX, justo cuando tres grandes ideales europeos estaban extendiendo por el mundo islámico: la industria, la constitución y el nacionalismo. A finales del siglo XVIII, la industrialización estaba muy avanzada. Se estaban desarrollando nuevos usos para la máquina de vapor, y los europeos estaban convencidos de que casi cualquier producto podía beneficiarse de un modelo de fábrica más rápido y económico. Por supuesto, los musulmanes querían los mismos productos hechos a máquina que tenían los europeos, como telas y zapatos baratos. Sin embargo, había importantes diferencias sociales que se interponían en el camino, sobre todo, el hecho de que gran parte de la fabricación en el mundo islámico la realizaban tradicionalmente mujeres. Había poco que impidiera que las mujeres trabajaran en las fábricas de Europa, pero, en el mundo islámico, el ámbito público era estrictamente masculino, y estaba completamente separado del ámbito privado y femenino. Si las mujeres hubieran trabajado en las fábricas, habría sido necesario cambiar por completo las reglas de la sociedad. Sin embargo, los países islámicos seguían insistiendo en la modernización y en no quedarse atrás. Para Irán, esto significó una reforma educativa, lo que nos lleva a la idea de que el constitucionalismo europeo es un mejor modelo de industrialización que la ley islámica. Al menos, esto es lo que proponía una intelectualidad secular emergente. En el Imperio Otomano, estos reformadores recibieron el nombre de jóvenes turcos, debido a que pertenecían principalmente a la generación más joven. Y ciertamente chocaron con las creencias tradicionales de los líderes religiosos. Al comenzar el siglo XX, el Imperio Otomano también se convirtió en el hogar de un movimiento nacionalista. En 1923, Mustafa Kemal, más tarde conocido como Atatürk, declaró la fundación de un Estado-nación llamado Turquía, con su propio idioma nacional, el turco. Al mismo tiempo, se redactó una nueva constitución laica, que básicamente la hizo oficial. El antiguo califato había muerto. Tras la Segunda Guerra Mundial, en el mundo islámico se sintió un profundo resentimiento contra los israelíes y los estadounidenses. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegaba a su sangrienta conclusión, muchos judíos europeos que habían escapado del genocidio perpetrado por la Alemania nazi se embarcaron en barcos de refugiados y abandonaron Europa.
Si bien algunos de ellos encontrarían un hogar en los Estados Unidos, muchos de ellos se dirigieron a Palestina. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los colonos judíos que formaban parte del movimiento sionista ya se habían mudado a Palestina y, en 1945, esta población había construido una infraestructura básica. Ante los horrores del Holocausto nazi, los gobiernos occidentales sintieron la obligación moral de apoyar la petición de un Estado judío separado y el aumento de la inmigración judía en Palestina. Sin embargo, esta narración tenía un aspecto muy diferente desde la perspectiva árabe, en la que solo aparecía una enorme cantidad de extraterrestres que los desposeían de sus tierras. Así que, mientras los europeos veían a los judíos como víctimas, los árabes los veían como colonizadores. Después de todo, los judíos no pedían asilo ni estatuto de refugiado, decían que la tierra era su hogar. Los árabes tenían algunas preguntas legítimas. Por un lado, ¿por qué se les debería obligar a sacrificar sus tierras por un crimen cometido por los europeos? El resentimiento árabe pronto se convirtió en el antisemitismo del que se sigue acusando a los musulmanes en la actualidad. En cuanto al resentimiento hacia los Estados Unidos, esto se debe a los acontecimientos en Irán. Lo crea o no, antes de 1953, los musulmanes seculares y modernistas no veían ningún conflicto entre el Islam y los ideales estadounidenses. Algunos incluso admiraban a los estadounidenses. Pero luego, en 1951, Irán eligió a un primer ministro modernista, Mohammad Mossadegh, quien pronto anunció planes para nacionalizar la industria petrolera iraní. Esto causó pánico en el gobierno de los Estados Unidos. La Guerra Fría acababa de empezar, y la decisión de Irán parecía sospechosamente comunista. Al darse cuenta de que sus suministros de petróleo estaban en peligro, los estadounidenses respaldaron un sangriento golpe de Estado que sustituyó al líder iraní elegido democráticamente por el gobierno monárquico de Mohammad Reza Pahlavi. Acciones como esta han seguido alimentando los sentimientos antiestadounidenses hasta el día de hoy.